Entonces nos encontramos en un momento con un mensaje que decía, me llamo Agustín, tengo 22 años, soy hijo de José Antonio Cáceres. Y ahí ya nos metemos en tema. Un ex policía bonaerense que está hace 6 años preso por una condena injusta. Eso ya nos llamó la atención. Fue acusado por la muerte de un hombre, pero la autopsia oficial del Estado determinó que esa persona murió por una enfermedad cardíaca, agravada por el consumo de drogas. Claro, lo acusaban de haberlo asesinado a este policía y parece que los peritajes en realidad determinan otra cosa. Hay una asociación de derechos humanos de la ciudad de La Plata que después, tiempo después, presentó una pericia fotográfica en este caso, típico caso donde se analiza algo muy puntual a partir no de la autopsia presencial en el momento, sino el expediente, el análisis del expediente en sí, a partir de imágenes, por ejemplo, tomadas en una autopsia, ¿no? Y eso fue tomado en cuenta para condenarlo finalmente, no para dejarlo absuelto, sino para condenarlo por encima del informe completo de los peritos forenses en su momento, los peritos judiciales, que habían determinado que la muerte era, entre comillas, natural, ¿no? Digo entre comillas porque la causa finalmente era algo de salud, el consumo de drogas y demás. Entonces, vamos a hablar con este policía, ex policía en este caso, que está detenido. Está en una unidad penal, está en la cárcel. Gracias al hijo, nosotros nos comunicamos con él y lo saludamos. José, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Saludos José. para vos y para toda la audiencia. Bueno, José, a ver, fuiste poli, ¿qué jerarquía, cuando te pasó todo esto, en qué situación estabas en la poli? Mira, en esa situación fue en el año 2011. Yo era jefe de calle de la comisaría Berizo Tercera, Sí, este, y bueno, cumplía tareas de seguridad en esa jurisdicción, bien. ¿Y ahora en qué unidad estás? en la unidad 9 en La Plata. En La Plata, perfecto. ¿Y hace ya cuánto que estás detenido? 6 años y ya 3, 4 meses. ¿Y la causa en realidad de qué año es? Del 2011 dijiste. 2011. 11, claro. O sea que, ¿cuánto estuvo la causa con vos en libertad transitando? 9 años, del 2011 hasta el 2019, son donde llegamos a un juicio oral desarrollado por el Tribunal número 1 de La Plata, el top 1 de La Plata, donde fuimos a juicio oral y bueno, de ahí quedamos detenidos 4 policías en primera instancia. Y ahora nos contás bien el hecho. Eh, en tu causa, la fiscalía entendió que, que no habían matado, ustedes que no habían asesinado en tu caso particular, ¿no? Y te dio la libertad en su momento. La fiscalía, digo, cuando estaba en plena En realidad, instrucción. en realidad nosotros en plena instrucción nunca estuvimos privados de la libertad. Bueno, Nosotros ya de entrada, desde el inicio de la causa, que fue como te reitero, en el 2011, llegamos al 2019 al juicio oral en libertad. claro. Nunca tuvimos una medida procesal de privación de libertad para ninguno, ni para mí ni para mis compañeros. Bueno, ¿el fiscal quién Eh, fue? el doctor Romero, Marcelo. Marcelo Romero de la Fiscalía en su momento, la número 6. Bueno, por eso también te llamamos. Amigo de la casa, él sale prácticamente como columnista muchas veces en este programa. Conocemos bien, hoy es funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Sí, sí. histórico, fiscal de La Plata, y ahí ya nos llamó la atención, digo, si con lo que significa el fiscal Romero, ya de entrada no la vio, como después la vieron, en su momento, bueno, los que presentaron ese peritaje. Ahora sí, contanos entonces, vamos a relatar tranquilo, sí, hace un resumen obviamente, pero para entender cómo fue el hecho en sí por el cual te acusan. De hecho, sí, nace bajo estas circunstancias. Nosotros estábamos recorriendo la jurisdicción, como te dije, de Berisso Tercera, juntamente yo con otro compañero y después otros patrulleros que, como ustedes saben, hay un plan de cuadrícula Sí, que se divide en las jurisdicciones. Bueno, cada cual estaba en su sector. En un momento, en horas de la mañana, sale una alerta de 911 donde avistan a un sujeto masculino arriba de una moto con actitud sospechosa. ajá. Actitud sospechosa, lo que, para poner en contexto de la gente, es que por ahí estaba mucho tiempo parado en una esquina o observando el movimiento de un comercio. Entonces, por ahí la gente se preocupa, se asusta y llama en forma preventiva. Claro. Conclusión, para no hacértelo tan extenso, llaman a la policía, se aboca un móvil. Cuando se está acercando a la moto con el ciudadano arriba, se da la fuga, da la alerta al resto de los patrulleros. Yo estaba en otro patrullero para hacer lo que nosotros llamamos un operativo cerrojo. Sí.
Empezamos una persecución, este sujeto a bordo de la moto llega a un domicilio particular, tira la moto en la puerta de la vereda, deja tirada la moto en la vereda de la casa y se introduce rápidamente en una casa. Claro. En- Nosotros cuando venimos en persecución, logramos avistar dónde ingresó, ingresamos a la propiedad, hay un artículo del 222 del Código Procesal Penal que autoriza a la policía a ingresar a una propiedad sin orden de registro. Sí, Ingresamos, aprendemos a este sujeto y aprendemos a otro sujeto más, que es el mayor fallecido, claro. que tenía un pedido de captura. El menor, o sea, el primero que detenemos era menor, que era el que conducía la moto había sido robada en jurisdicción de la Plata Novena, todo ese contexto a la comisaría. Ahí hace una pausa entonces, claro. Me imagino que el mayor lo detuvieron porque se paró de mano, se metieron ustedes en la casa, hubo un ida y En realidad no, vuelta, hubo que arrestarlo. no hubo ninguna resistencia porque la persona, o sea, nosotros sabíamos que tenía un pedido de captura, le dijimos lo del pedido de captura y lo llevamos a la comisaría. Pedido de No hubo captura, ningún quién tipo de tenía situación el pedido de extraña. Es captura? más, Perdóname, ¿quién tenía pedido de captura ahí? El el mayor. mayor, el mayor Claro. fallecido, el que estamos ¿Cuándo con ustedes el en ese cual. momento se enteran en el momento cuando están en pleno operativo que tienen pedido de captura? No, en este caso, como nosotros al trabajar en la misma zona y conocer el lugar, sabíamos que esta persona tenía pedido de captura. Claro, Nunca lo habíamos podido agarrar fuera del domicilio, mirá. en este caso. Era una persona eh, que ya había cometido varios delitos, tiene varias entradas, había tenido varias entradas en la comisaría, le robaba al vecino de la esquina, o sea, no era una persona, Sí, una persona trabajadora sin común. buscarlo, el hijo funcionó de carnada porque lo llevó a él. No, que tampoco era el hijo, ¿Qué era era? el amigo. Lo que pasa es El que como amigo. era menor, Qué bárbaro. seguramente, sí. Bueno, seguí. No, no, seguramente usaban esa casa como aguantadero, Aguantadero, claro. porque el tiro fue en forma directa con el motovehículo a Claro, claro. dejarla, o sea, no es que fue al azar. Sí, 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 sí. Él, él usó ese lugar para resguardarse de nosotros. De una, En sí. sí. Y bueno, y entonces, Bueno, como te explicaba, terminamos el procedimiento, que habrá sido, no sé, 5 minutos. sí, Lo que te estoy comentando, lo trasladamos a la comisaría Berizo Tercera, que era la comisaría de jurisdicción nuestra. claro. Yo era el oficial a cargo, lo primero que hago es comunicar a las autoridades judiciales lo que habíamos hecho. El juez que tenía el pedido de captura, o sea, que ordenaba el pedido de captura, nos ordena que alojemos el detenido y que el día lunes, esto fue un viernes, que el día lunes lo iba a atender. Para con el menor comunicamos a la fiscalía del joven, por la edad que tenía, más allá de que había cometido un delito, porque era una moto robada la que tenía, la que estaba circulando, nos ordena que hagamos entrega de menor a sus progenitores. Claro. Esa es la tarea que nosotros desarrollamos hasta ese momento. Obviamente se lo lleva a cuerpo médico, se hace toda una cuestión protocolar para resguardar físicamente Sí, sí, tanto sí. al menor como al mayor. ¿Y entonces? Después, Sí, nosotros como los calabozos de Berizo Tercera no tenían, eh, o sea, estaban clausurados, pedimos cupo a la departamental La Plata para ver dónde alejábamos al mayor, claro. ya que el menor, como te comenté, se fue con los papás, previo realización de cuerpo médico. Nos ordena la departamental que lo alojemos en Berizo Cuarta. ¿Qué edad ese detenido? En ese momento, 32 años. Ah, joven. Bueno, lo pasamos por cuerpo médico. Yo ya pierdo contacto con el detenido una vez que me pongo a escribir las actuaciones. Sí, Lo traslada a cuerpo médico a otro personal, lo llevan a cuerpo médico, de cuerpo médico lo alojan en Berizo Cuarta. claro. Lo reciben en Berizo Cuarta. Te comento esto y por qué tengo hincapié en esto, porque si el detenido hubiese tenido alguna lesión, hubiese tenido algo visible o se hubiese aquejado de alguna cuestión, el personal de Berizo Cuarta no lo hubiese recibido jamás y por una cuestión protocolar ordena que se aloje que se lo lleve al detenido Al hospital, a un centro, claro, un centro de salud, claro. un hospital, una salita o algo que, como en este caso no sucedió, directamente se lo alojó en los calabozos de Berizo Cuarta, Sí. con otro compañero más de celda. ¿Y entonces? Pasado Sí. más o, pasado más o menos unas 15, 16 horas de detención, en esa comisaría fallecen. Apa. Se comunica en ese momento al doctor Romero las circunstancias y el